Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Un nuevo directo. Me está gustando a mí esto de los directos. ¿Qué tal? Bueno, veo que os vais uniendo. ¿Qué tal, Pere? Ya veo que tengo aquí a Davide también. Bueno, pues antes de aceptar su solicitud, vamos a dejar que entre un poquito más de gente. Bueno, muchas gracias por conectaros a este directo a estas horas. Los que estéis aquí en España o en Europa a las 9 de la noche y los que estéis por Sudamérica, pues bueno, creo que es más o menos la hora de la comida. Os va a encantar esta charla. Vamos a hablar de la mente, del poder de esa mente tan increíble que tenemos. Ya sabéis que soy un forofo del entrenamiento mental, pero esta vez vamos a hablarlo desde otra óptica, de cómo potenciar la memoria, cómo sacarlo mejor, cómo retener mejor. ¿Os acordáis cuando estudiamos, verdad? Que era un desastre. Bueno, pues ojalá yo hubiese sabido estas técnicas cuando era jovencito. Ojalá. Pero bueno, aún de adultos podemos sacarlo mejor y ser mucho más eficientes gracias a las técnicas que Davide nos va a contar. Ahora os haré la presentación de Davide, que fue mi profesor hace 4 años de estas técnicas. Por eso le he invitado y además vamos a colaborar juntos. Bueno, voy a aceptarle. Vamos a ver, transmitir en directo. A ver si no sé a quién he invitado. Creo que a Davide. Bueno, pues vamos a ver. Esto todavía no lo llevo yo muy bien, ¿eh? Se me resiste a veces un poquito. Vamos a ver. Davide, creo que no te he podido, no sé qué he hecho, pero no te he invitado. Así que si puedes, salte del directo y vuelve a entrar. A ver, un momento, a ver si te puedo invitar desde aquí. Esto es la primera vez que estudias sin estrés. A ver, estudias sin estrés, perfil. No, no puedo. David, si me estás oyendo, que me imagino que sí, salte del directo y vuelve a entrar y me vuelves a solicitar el directo. Yo todavía esto no lo controlo mucho. Bueno, pues mientras David entra y sale y le vuelvo a invitar correctamente, por qué he querido tener un directo con Davide? Que es Davide Catalano es italiano y junto con su mujer son los dos que han creado Estudia sin Estrés. Yo les conocí hace 4 años y pico en Madrid, porque ellos estaban en esos tiempos en Madrid y, me formé con ellos, A ver, Estudia sin Estrés, vamos a ver, transmitir en directo con Estudia sin Estrés, a ver si lo consigo ahora. Y como todo, a mí me encanta, soy un apasionado de todas las técnicas de enfoque mental. Ya está aquí David, fenomenal, lo hemos Hola. conseguido. Sí, Mira que he hecho ya directos y todavía me lío. Qué bueno, bárbaro. yo también. Hola, Bueno, buenas a todos. bueno, pues déjame, estaba justo contando un poquito pues nuestra historia, que reconozco bueno, pues tú eres el primer profesor, a ver, Esther, a ver si me puedo, el primer profesor que invito aquí a mi canal, ¿vale? Y bueno, pues porque es verdad que bueno, me sorprendiste porque dije, este chico que además parece que le vemos ahí un poquito medio en penumbra, ¿eh? Te vemos ahí Ya. hay mucha luz y poca. Pero bueno, parece un jovenzuelo de veintitantos años, aunque tiene 35 y es padre de dos niños más o menos de la misma edad que los míos, o sea, muy pequeñitos. Pero me sorprendió muchísimo cuando yo le conocí en directo, hará 4 años y pico, por ahí en Madrid. Ellos, tanto su mujer como él, llevaban. Trabajaban para una empresa que justo hacían cursos de estos de memoria rápida, cómo sacar a tu cerebro que sea mucho más eficiente para estudiar oposiciones, para enfocarte, trabajar mejor, porque
esto no solo es para estudiar, es para aplicarlo en el trabajo también y todo. Y claro, yo, que me encanta todo esto, dije, llevaba muchísimos años con ganas de aprender este tipo de técnicas porque al final el cerebro se entrena y la mente con técnicas. O sea, a veces claro, nos han enseñado que son los codos, codos, codos para estudiar y esa no es la mejor técnica, sino la peor. Pero entonces fui y me encantó su curso, me encantó David como profesor, lo reconozco. Además, yo que soy formador de hace también muchísimos años, reconozco que me encanta ser alumno y que además tener que el formador o la formadora sean impresionantes. Y en este caso, pues David lo cumplió. Y bueno, de hecho fue tal que repetí el curso otra vez, porque es un curso que ellos tienen también ahora online y que bueno, ya hablaremos más adelante, pero que se ven muchas técnicas y bueno, como todo en la mente también y en el cerebro hay que entrenarlo, hay que entrenarlo. Tú las técnicas las puedes conocer, pero si luego no las pones en el día a día en práctica, pues se olvidan porque nos metemos en ese día a día, en ese piloto automático, día de la marmota, y al final, aunque hayamos aprendido un conocimiento fantástico, no se puede. Entonces, bueno, pues David ahora está en Italia, pero él aprendió español en 2 meses. Se sacó con esta técnica, estas técnicas que él utiliza. Así que, bueno, David, cuéntanos algo de ti y cómo llegaste al mundo del entrenamiento mental desde este punto de vista, ¿no? De la memoria, de la lectura rápida. Vale, sí. Bueno, primero buenas tardes a todos y es un honor para mí estar aquí contigo, David, y me encanta hablar de todo eso. Bueno, yo empecé hace unos años, hace 12 años, que estaba estudiando y trabajando a la vez y tenía un poco memoria de pez, la verdad. Yo era un desastre. No elegí estudiar derecho porque no podía recordar ni un artículo, ni un número, pero nada de nada. Y entonces, bueno, empecé con esa empresa de técnicas de estudio. Me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho. Empecé a entrenar más, a estudiar mejor, bueno, a desafiarme también, así, hasta que en 2013 me mudé a España. Y allí llegué, bueno, sabía 10 palabras, ¿vale? Las que aprendí durante 2 vacaciones. Mojito, hola, guapa, gracias y nada más. Y cuando llegué aquí empecé a aplicar las técnicas, obviamente, para estudiar bien el castellano, porque teníamos una fecha límite. Después de 45 días, habríamos tenido que tener nuestra primera conferencia de casi 3 horas totalmente en castellano. Entonces me puse allí, mi mujer y yo, los dos, fuimos los dos primeros y nos sacamos ese título, bueno, el B2 de castellano, empezando por cero, con una nota del 94% y en un grupo grande de personas que éramos, todos por encima del 90%. Y eso fue fenomenal. Increíble. Y, sí, la verdad que sí, está muy bien, está muy bien. Y sobre todo es que se puede estudiar a cualquier edad. Yo lo apliqué mucho en mi trabajo, obviamente, porque teniéndola que enseñar, tuve que estudiar mucho y un coach además tiene que estudiar, tiene que leer muchos libros y estudiar conferencias. Y luego lo hice también para el trabajo, para aprender el idioma. Y ahora, aunque llevo casi un año que he vuelto aquí a Italia, entonces no lo hablo a diario, el castellano así, pero lo mismo lo puedo practicar tranquilamente. Eso es algo que me encanta también, ¿no? De los idiomas. Oye, cuéntanos un poco para qué tipo de persona le puede ser útil todas estas técnicas. A ver, yo creo que esas técnicas son útiles para todo el mundo. Yo En el opino lo sentido que mismo, ¿eh? es que en mi curso yo he tenido personas desde los 7 años, ¿vale? Hasta una mujer que tenía que hacer unas competiciones, bueno, una pareja, tenían que hacer unas competiciones de un juego de las cartas y desde un nivel habían subido a otro nivel y necesitaban mucha memoria y ellos con 86 y 82 años hicieron el curso. Entonces, yo creo que todo el mundo que tenga que leer algo y recordarlo y entenderlo, bueno, debería hacer un curso así. Yo, por ejemplo, hago siempre un ejemplo, ¿no? No es que yo practico lectura rápida, leo rápido,
pero no es que si estoy disfrutando de una novela antes de ir a dormir, por ejemplo, me meto allí a leerla rapidísimo. No, obviamente la disfruto normalmente como siempre lo he hecho, pero con una diferencia, que si hoy termino una página, mañana no tengo que volver a leerlas. Entonces, no tengo que volver atrás porque no recuerdo nada, sino Mm. simplemente me he quedado aquí y sé cómo seguir. Entonces, eso es también una ventaja. Entonces, yo creo que todo el mundo que quiera leer y que quiera comprender y recordar lo que está leyendo, lo debería hacer. Luego, claro, hay personas que aún más lo deberían hacer. Por ejemplo, una Mm. persona que trabaja en un sector en la que tiene que actualizarse a menudo. Entonces, si yo no me actualizo en mi trabajo, a lo mejor no puedo ascender, no puedo mejorar mi trabajo tampoco. Claro, Y yo tengo dos niños, tú también, y sabes que después de unas horas de trabajo, luego los niños, y luego todas las tareas que tienes a diario que cumplir con tu casa, con tu familia, con todo, el tiempo para actualizarse se queda corto, obviamente. sí. Entonces es importante también allí poderlo hacer. Y luego si alguien quiere sacarse una oposición, un concurso, quiere aprender un idioma extranjero o está estudiando, Gente joven, adolescentes. Aquí si hay es joven, muchas claro, madres de chavales adolescentes. por supuesto. Yo he visto muchos padres apuntar a sus hijos en el curso para darle esta oportunidad de tener un futuro diferente. Yo veo en el Facebook, así veo grupos de estudiantes en crisis, estudiantes en dificultades, cosas así, para ver un poco qué dicen, ¿no? Cuáles son las dificultades que encuentran en el día a día, porque ahora con la didáctica a distancia, por ejemplo, han tenido otras dificultades los chavales. Entonces, y opositores, por supuesto. Sí, Y claro, y veo personas también, no solo jóvenes que estudian, ¿vale? Que presentan dificultades en el estudio, sino también personas de mi edad que han llegado después de unos años, que han interrumpido los estudios, que a lo mejor cuando tenían 18 años no les apetecía estudiar y claro, después le cuesta, obviamente, mm, volver a meterse en el estudio. Y aquí veo que están escribiendo de sí, opositoras. opositores. Sí, sí. Sí, la verdad que yo, la verdad es que cuando encuentro a alguien que me dice trabajo y quiero hacer una oposición o he interrumpido después de unos años y quiero volver a estudiar para, bueno, para aprobar una oposición, pienso, primero, primero tienes que aprender un método. Eso Totalmente. es fundamental, porque si no estás perdiendo tu tiempo. Mm. Eso es lo que suele pasar, porque si estás estudiando para una posición, vas a encontrar temas del tuyo, ¿no? De lo que estás acostumbrado a hacer, pero también temas de derecho, temas de, bueno, saberte la Constitución y otros temas que no están directamente relacionados con lo que tú solías hacer en tu trabajo. Entonces, temas que te tienes que currar muchísimo. Mm. Y meterse allí una persona que lleva todo el estrés del día del trabajo así le va a costar mucho, muchísimo. Absolutamente. Sí, Y la gente joven, trabajo, fíjate, madre y opositora. Mira, esa sí, es sí, claro. lo... Enhorabuena, de Sí. verdad, enhorabuena, te digo. Es que ahora tenemos mucho menos tiempo, tenemos muchas distracciones. El teletrabajo también ha traído, pues, trabajar en un entorno donde no, donde como tengas hijos, pues es mucho más complicado poderte centrar. Y además, si quieres opositar, se une todavía más. O sea, ¿de dónde saco el tiempo y cómo puedo sacar lo mejor? Digamos, con el poco tiempo que tengo, cómo puedo exprimirlo al máximo. Entonces, cuéntanos un poquito qué resultados se pueden obtener con estas técnicas. Bueno, primero, a mí una cosa que me sorprendió, y lo tengo que decir, y lo hemos hablado, pero yo me acuerdo hace 4 años y pico, claro, ¿cómo te vendían su curso? Pues aquí el señor haciéndose, te decía, éramos como 30 personas o 40 ahí en la sala. Y recuerdo que los más mayores éramos unos pocos, los demás eran gente joven, que están estudiando, que los padres efectivamente les llevaban ahí, y había unos cuantos que éramos de nuestra quinta, de 40, 50 años, bueno, pues gente curiosa, gente que estaba opositando, que recuerdo que uno de los ejercicios, que no lo va a hacer ahora evidentemente, pero nos decía, venga, decidme números, y en la pizarra escribía
pues cuántos números, no sé, 40, 50 números, cada uno iba diciendo un número, el 9, el 5, el tal, y él iba apuntando pues esos números que eran 40 o 50. Y el tío decía, ya los he memorizado. Se daba la vuelta, los dejaba en el rotafolio ahí, y decía, ya están memorizados. Y todo el mundo, y cogía y los decía todos, los De ida 40 y o de vuelta. 50. O sea, increíble, increíble. Claro, cuando veías eso dices, yo también quiero, yo también quiero. ¿Cuántos números has llegado a memorizar? ¿Cuál es tu récord? Bueno, tengo dos récords importantes, yo creo, que es uno, que lo hice delante del mayor número de personas, fue durante una conferencia delante de más de 130 y tantas personas. Y mi mujer que me estaba presentando el ejercicio tuvo que subir la pizarra porque al fondo no veían todos los números y allí me paré en 90, me parece. Fíjate. Pero mi récord fue para ganar una jarra de cerveza un sábado por la noche de curso con un alumno. Me dijo, venga, a ver si puedes superar esos números. Y escribí bueno, en la mesa, había esas servilletas grandes y escribí todo ese número y luego contándolo eran 102 dígitos. Fíjate. Y lo memoricé sí, en menos de un minuto. Pero te están diciendo, ya sabemos que es útil, lo que queremos es que nos expliques la técnica. Paciencia. ¿Ves? Ya la gente está afilada. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Eso es lo que me pasó a mí. Claro, acto seguido me compré su curso. Pero bueno, hay que aprender y hay que aprender de la gente buena. Y reconozco que David es muy bueno. Por eso me engatusó. Y aquí le tengo 4 años después. Pues fíjate, cuéntanos un poco qué resultados se pueden obtener y digamos que, ¿por qué es tan importante también, además de los estudiantes que sabemos que es importante y de los opositores, pero sobre todo hay mucha gente aquí, bueno, todos somos prácticamente adultos, seguro los que estamos viéndote ahora, y bueno, pues sobre todo trabajamos, habrá gente que por supuesto está opositando, pero mira, me dicen que si por curiosidad sigue recordando esos números. No, bueno, No, muchos números habrás tenido que repetir cada fin de no. semana que Pero hacías. esta es una pregunta muy, muy Sí, buena, sí. porque en realidad esconde una dificultad que solemos tener, que es que leemos algo y lo olvidamos. Hay quien dura unos días y quien lo olvida después de 5 minutos, ¿vale? Mm. Esos dos números, justo esos dos, me los preguntaron al mes después también. Obviamente, si alguien me dice, mira, te lo vuelvo a preguntar en un mes, ¿qué hago? Aplico una técnica para memorizar a largo plazo, que me permite poderlo recordar, obviamente. Yo hacía la broma, decía, si alguien me da una muy buena motivación, lo recuerdo perfectamente, no hay ningún problema, obviamente. Eso obviamente depende de la utilidad. Para contestarte a ti, lo que es muy útil, claro, los resultados que se pueden obtener, por ejemplo, es concentrarse enseguida, sin perder tiempo, y eso hay muchas personas que pierden un montón de tiempo con el libro abierto porque tienen casi miedo, me vienen a decir, ¿no? Porque tienen miedo de fracasar, tienen miedo de que no lo recuerdan, tienen miedo de que le va a costar. Entonces, eso es fundamental. Y luego también poder, bueno, poder leer mucho más rápidamente. Claro, yo pienso, si una persona estudia y trabaja, necesita ahorrar tiempo. Eso es fundamental. Necesita tardar menos, sin perder en calidad. Entonces, yo lo que reconozco es que cuando yo leo un libro, por ejemplo, lo leo mucho más rápidamente y lo recuerdo con más facilidad. Mm. Y luego también en el trabajo hay desafíos. Por ejemplo, hay quien tiene que organizar una reunión. Entonces puedes aplicar las técnicas también para poder recordar lo que tiene que decir en esa reunión, para aumentar en seguridad en uno mismo. Porque a veces no salimos en primera línea porque tenemos miedo, porque si lo olvidamos, si no demuestro seguridad también. Entonces, eso también es fundamental. Luego, si alguien quisiera estudiar un idioma extranjero, ¿vale? Yo tenía necesidad, entonces me lo saqué tan rápido, pero aunque uno va a tardar 6 meses, pero luego lo recuerda bien, no pasa nada. Lo importante es el resultado, eso es lo que yo creo que es más importante, ¿no? Una pregunta, David, Sí, porque claro, tú llevas muchos años y es como yo, a mí el coaching me sale ya por la sangre y por los poros de mi piel porque llevo 14 años
con el coaching. Pero para una persona que hace un curso, yo recuerdo, claro, la gente está diciendo, ya, pero partidas de memoria de pez, claro, es verdad que cuando yo hice tu curso a nivel presencial hace 4 años y pico, es verdad que en un fin de semana es que son técnicas. Es que, claro, es difícil creerte que puedes retener un chorizo de 50 números diciendo, si no me acuerdo ni del nombre de la persona que me acaban de decir ahora mismo, ¿cómo me voy a acordar yo de 50 números o me voy a acordar de no sé cuántas palabras o de lo que sea? Pero es que con técnica, es lo increíble del cerebro. Cuando tú aplicas la técnica correcta, el cerebro es increíble y en 3 días ves los cambios. Entonces, pero desde tu experiencia y en los años que llevas además dando muchas formaciones de este tipo a gente de todo tipo, jóvenes y no tan jóvenes, como has comentado, ¿cuánto es el tiempo medio que una persona media, ¿vale? Puede, pues por ejemplo, para aprender un idioma, si se lo toma en serio, porque esto evidentemente es como lo que yo explico del enfoque mental. Si no lo entrenas todos los días, entonces al final el cerebro no lo va a grabar porque no lo estás practicando. Pero una persona que se lo toma en serio, ¿de acuerdo? Una persona normal que trabaja, desde tu experiencia, ¿qué alumnos has visto así que hayas visto un cambio que digas, esta persona empezó, quería un idioma y tal, o esta persona hizo esto y esto en tanto tiempo? ¿Cuál sería la media? A ver, no hay un tiempo medio, porque cada uno obviamente responde de una manera o la otra, ¿no? Lo que yo sí digo es, mi servicio es fundamental, bueno, yo creo, bueno, es fundamental para las personas, pero es muy bueno porque yo te enseño las técnicas generales, pero luego también siempre dedico una parte a que tú puedas aplicarlo en tu día a día, porque eso es lo más importante. Yo, por ejemplo, voy a aparcar Cierto. el coche en el supermercado, ¿vale? Aquí cerca de mi casa hay el supermercado, bueno, el centro comercial más grande de Europa. Imagínate que para aparcar ahí, si olvidas dónde está, ya no lo vuelve a encontrar tu coche, ¿no? Entonces, hoy en día, todos los días, yo memorizo dónde ha aparcado el coche, por ejemplo. Entonces, el secreto está en aplicar las técnicas en todos lados, en todos los momentos que tú tengas la ocasión. Entonces, así te conviertes en muy hábil con las técnicas. Luego, hablando de tiempos para aprender un idioma extranjero, yo aconsejo, si una persona lo tiene como objetivo, necesitaría, yo creo, unos 25, 30 minutos al día, ¿vale? ¿Por qué? Hay que hacerlo por niveles. Primero hay que aprender un buen vocabulario, porque si no tienes un buen vocabulario, no tienes nada con... Bueno, es inútil que te sepas perfectamente de las reglas de la gramática, porque no tienes palabras con las que tienes que utilizarlas. Y luego, poco a poco, vas a integrar con todas las reglas de la gramática, vas a entrenar luego el oído también, porque eso es fundamental. Cuando hablas un idioma extranjero, es importante entender cómo entender a los demás. ¿Vale? Entonces, eso es entrenamiento y nada más. Es ver las pelis en ese idioma, es hablar con personas de ese idioma. Pero para aprender tú a hablarlo, lo que tienes que hacer es unos 30 minutos al día, tranquilamente. Yo en 30 minutos al día, bueno, una persona, un alumno, ¿vale? En un mes se aprende unas 1000 palabras, más o menos. ¿Y cuánto es lo mínimo para hablar un idioma más o menos? Bueno, con 1000 palabras en inglés sabes comunicarte con un 80% de personas, de conversaciones, ¿no? Eh, sabes comprenderlas y argumentarlas tranquilamente. Entonces, Vale. 1000 palabras es un buen número para, para aprender un idioma. Yo, por ejemplo, con el castellano, para aumentar de nivel, me aprendí 700 palabras en un fin de semana. Fíjate. Pero porque yo o hablaba castellano o no comía. Entonces para mí era importantísimo, obviamente, porque en aquel momento cuando nos mudamos ya no estaba, no, bueno, mi trabajo dependía de mi habilidad en comunicarme con las personas. Claro, están preguntando, claro, si no vives en el país no logras entender. Es verdad que estando en otro país pues puede ser más fácil a la hora de poner en práctica, pero bueno, al final la memoria tú retienes y luego el entendimiento lo ves cuando ves las películas o ves las noticias en ese idioma, que también te está ayudando. Otra cosa es que luego a la hora de hablar no tengas tanta facilidad porque efectivamente no vives en ese país, pero puedes también buscar personas para practicar.
Claro, es que yo hago una comparación, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a una academia de inglés, me voy a tener delante o un italiano que ha estudiado inglés o una persona, un nativo inglés, ¿vale? El problema del nativo inglés es que él me quiere enseñar algo que él no hizo, que es aprender un segundo idioma. Entonces, él me va a hablar, entonces es muy útil para que yo entienda bueno, cómo tener una conversación con él. Es muy útil para entrenar el oído, para entenderle, ¿ok? Eso es muy útil. Pero para aprender el idioma es, bueno, tener a alguien que lo ha hecho, que ha aprendido un idioma, es mejor, obviamente, porque me sabe enseñar cómo hacerlo y con las pautas. Eso es yo lo hice así, ¿vale? Yo me puse allí, estudié primero muchas palabras, luego empecé aprendiendo frases, ¿vale? Tenía la charla de 3 horas, la tenía memorizada casi palabra por palabra, prácticamente, ¿vale? Y, y eran 20 hojas a 4 de todo castellano. Y luego aprendí poco a poco a entender mejor cómo construir las frases, cómo poner los verbos, cómo hacerlo. Luego, obviamente, si al primer día, si hubiese tenido delante a alguien que me hablaba rapidísimo, no lo habría entendido. De hecho, de peli miraba dibujos animados al principio y luego empecé aumentando el nivel. El francés, los suizos franceses dicen que los franceses no saben hablarlo, que su francés es más fino y culto. Bueno, eso, eso, claro, yo digo siempre una cosa, yo he tenido la suerte de que cada vez que he hablado con las personas, claro, yo les decía, hombre, yo soy italiano, se nota, porque mi acento se nota, se nota bastante. Y si tengo delante a alguien que quiere entenderme, me entiende perfectamente. Sí. Si tengo delante a alguien que quiere hacer el quisquilloso diciéndome todas esas palabras así, bueno, es que no tienes que hablar conmigo. Eso es lo que yo digo. Tiene Entonces, mucho que ver, en España hay mucha creencia, por lo menos antes que nos enseñaban, yo recuerdo ahora los colegios son bilingües de inglés, pero hasta hace no muchos años, pues teníamos un profesor de inglés que casi no sabía mucho de gramática, pero lo que era de hablar, y es verdad que o te ibas fuera o era complicado, o dabas clases particulares luego por la tarde, después de clase, y aún así era complicado poder hablar porque nadie lo hablaba. Entonces, pero dime una cosa, ¿cómo nos han enseñado desde, qué consideras, qué errores hay en el aprendizaje que ya nos enseñan en el colegio y que realmente nos están lastrando? Porque en esto del aprendizaje y de la memorización casi hay que borrar lo que hacíamos cuando éramos jóvenes y lo que hemos seguido aplicando ahora para reaprender de nuevo las nuevas técnicas, ¿verdad? sí, 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 hay muchos errores en el método clásico de estudio, porque primero es lo que te exigen. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba con chavales del bachillerato, por ejemplo, de la ESO, o de los primeros años de universidad, sobre todo, me decían que tenían que saberlo palabra por palabra lo que les había dictado el profesor como apuntes. Entonces, eso significa que ya no te están ayudando a razonar, a entender, a hacer las conexiones entre los varios argumentos. Entonces, aquí ya te están, entre comillas, apagando un poco tu capacidad de aprender de verdad. Entonces, leer y repetir es lo peor. Leer, leer, leer y repetir, intentar repetirlo así, es lo peor, porque a todo el mundo le ha pasado aprender algo de memoria así, y luego llegas al momento en que tienes que sacarlo, en que tienes que utilizarlo, te estresas y ya te bloqueas y no sabes cómo salir de ese momento. Entonces, eso no está bien. Yo desaconsejo repetir lo que una persona quiere aprender. La repetición está bien cuando quieres entrenar tu manera de exponer. Entonces, si quiero mejorar la exposición, entonces para la fluidez del discurso, para entender cómo me suena lo que estoy diciendo y cómo lo sé exponer, eso sí está bien. Pero primero hay que aprenderlo de otra forma. Hay que aprenderlo aprovechando de las características de nuestra memoria. Ujú. ¿Y cómo exprimimos esa memoria? O sea, que cuéntanos algún truquito, aunque ya adelantamos que David va a hacer una masterclass la semana que viene, que os comentaremos luego de manera gratuita, donde ahí sí que va a decir técnicas. Esta charla sobre todo era una introducción, quería presentaros a David y a su empresa Estudia sin Estrés,
porque va a colaborar además en, digamos, yo considero que son súper complementarios con el enfoque mental y el entrenamiento de objetivos. Yo creo que potencia todavía mucho más ese enfoque cuando también sabemos estas técnicas. Y se va a explayar bien en la masterclass de la semana que viene, que ya podréis apuntaros, luego os comentamos. Pero coméntanos un poquito qué técnicas o qué trucos tiene la memoria, digamos, para poder, da igual los años que tengamos, sacar ese potencial de memoria. Mira, nuestra memoria tiene tres características principales, que son, primero, que es que trabaja por imágenes. ¿Okay? Para nosotros es mucho más... Yo, por ejemplo, en mi página había escrito una vez, hace poco un post donde había escrito piña. Y decía, si tú lees esta palabra, en tu mente te sale una imagen, te sale el sabor de la piña, ¿no? Entonces te salen los colores. Pero no, si vas a pensar a una piña, no vas a pensar en la P, la I, la ñ y la A, en las letras. Entonces, primero es que nuestra mente trabaja por imágenes. Si yo soy capaz de transformar lo que quiero aprender en una imagen, porque eso es lo que me dicen, claro, cuando yo digo que nuestra mente trabaja por imágenes y es más fácil recordar imágenes, me dicen, sí, pero yo no estudio, no tengo que estudiar palabras como casa, coche, reloj y ya está. No, necesito saberme aprender palabras específicas de ingeniería, de derecho, de medicina y todo eso. Entonces, cuando tengo que estudiar algo o de un idioma extranjero, que son palabras que no tienen ni un sentido para mí. Entonces, lo primero que hacemos es aprender a transformar, convertir todos los conceptos en imágenes. Luego es asociativa nuestra memoria. Entonces, si yo soy capaz de crear una asociación de ideas, es más fácil recuperar lo que yo he estudiado. Os hago un ejemplo. Si yo ahora os dijera café, por ejemplo, si yo os digo la palabra café, alguien ha pensado en el sabor, alguien en el color, alguien en una taza, alguien en no puedo empezar el día si no me tomo un café. ¿Vale? Son todos conceptos que yo estoy relacionando a esa palabra. Entonces, con esa cadena de ideas, yo soy capaz de recuperar luego lo que he estudiado. Y luego nuestra memoria es emocional. Si yo le meto emociones, que no significa que tengo que llorar así, estudiando, sino si soy capaz de crear una emoción, algo que me impacte, así será mucho más fácil para mí poderlo recordar, sobre todo a largo plazo en el tiempo. Eso es lo más importante. ¿Vale? Entonces, si yo aprovecho esas tres características con técnicas, obviamente, porque hay una técnica para memorizar el idioma extranjero, una técnica para resumir un libro, una técnica para leer más rápidamente, una técnica para recordar palabras complejas, específicas, una técnica para memorizar discursos. Hay técnicas para todo, ¿vale? Los principios son los mismos, pero hay maneras de aplicarlos que son diferentes. Eso es lo que cambia. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y por qué la gente, por qué somos vagos? ¿Por qué nos cuesta tanto estudiar? Porque a mí me cuesta un montón. Eso, mira, primero quiero contestar a esa pregunta. ¿Cómo se les enseña a los niños? Ajá. Mira, yo tengo un niño, el mayor, Mateo, que tiene casi 5 años. A finales de agosto va a cumplir 5 años. Y antes de ayer me fui a la compra, ¿vale? Y tenía que comprar algo como 16 cosas. Y generalmente me la apunto en el móvil, ¿vale? Soy vago yo también en eso, me lo apunto en el móvil porque lo llevo siempre conmigo. Y he dicho, ala, no tenía cargador conmigo y el móvil se me estaba a punto de apagar. Entonces lo que hice fue memorizar la lista de la compra. Y esa lista de la compra se la hice memorizar con la misma técnica que he aplicado yo a mi hijo mayor, ¿vale? El de 2 años no, él también que quiso participar con su así, y palabras al azar, pero el mayor sí la memorizó. Al día después se fue a casa de los abuelos y se lo contó, le dijo, ayer memoricé la lista de la compra. Entonces recordó que había el aguacate, el plátano, y se la repitió toda al día después. Entonces, ¿cómo se les enseña a los niños? Para ellos es más sencillo, porque si nosotros aprendemos a divertirnos aprendiendo, es todo muchísimo más sencillo. Y aquí me junto a la pregunta, me quiero colegar a la pregunta que me has hecho, porque yo creo que el vago no existe.
Bueno, dice que se refería a que los niños se les enseña con imágenes, pero está genial que te haya interpretado de otra manera porque así lo comenta en directo con, con su hijo de 5 años. Dices que el vago no existe. Sí, yo creo que el vago no existe. Me explico mejor, ¿vale? Porque te hago un ejemplo. No sé si tú juegas al tenis. Jugué cuando era jovencito. Vale. Yo no, ¿vale? Pero imagínate a un niño que bueno, quiere ir a unas clases de tenis y empieza, y después de 2 meses no ha podido hacer ni un punto durante un partido, ni uno. Yo, yo era ese, Tu, yo era tu ese. nivel de frustración es altísimo en ese momento porque ves a tu amigo que sí le sale estupendamente y a ti no, nada de nada. Entonces, ¿qué pasa? Que tu nivel de frustración es tan alto que quieres ir a otro deporte. Te vas a hacer cualquier otro deporte, ¿no? ¿Y tus padres qué hacen? Bueno, no le ha salido este, cambiamos, sin ningún problema. Y no hay nadie que te dice que eres tonto, que eres nada, nada de nada. En el estudio no es lo mismo. En el estudio todo el mundo aprende de forma diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que porque está organizado de esta forma, tú tienes que seguir un ritmo en la escuela. Entonces, en primero de primaria tienes que aprender eso, eso y esto. En el segundo tienes que aprender eso, eso y eso. Pero hay niños que a lo mejor con las mates exigen más tiempo y otros que les sale mejor. Hay otros que, yo por ejemplo, era mucho más de números que de letras. Entonces, lo que era letras, historia, geografía, literatura, sí, siempre me ha costado. Mates al revés me salía perfectamente. Cuando llegué en el bachillerato, filosofía me salió muy bien. ¿Por qué? Porque era mucho de razonamiento con un profesor. Otro profesor que nos pedía todo de memoria me costaba un montón. Entonces, el problema del vago, ¿cuál es? Es que tú vas a la escuela, te cuesta, hay demasiados niños delante, el profesor no te puede seguir de forma particular y empieza a meterte siempre más atrás en su aula, hasta que tú te has quedado allí atrás, eres el tonto, en la libreta tus padres le dicen que tú no te empeñas lo suficiente y ya está. Y tú que asocias al estudio una emoción malísima. Negativa. Es como si para ti estudiar es como darse un martillo en tus uñas. Ahora, yo creo que a nadie le gusta coger un martillo y empezar a pegarse la uña con un martillo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, si tú a esa persona, a ese chaval, no le ayudas a aprender de forma diferente, a aprender según sus exigencias, él no volverá a estudiar. Y entonces será el vago. Pero en realidad aquí el problema es cómo le han metido en un aula. Es que Absolutamente. nadie le ha seguido. Yo he visto padres llegar a mi curso después de que los hijos habían hecho el curso, llegar casi llorando porque veían a sus hijos que tenían ganas de estudiar. Es que cuando te enseñan a estudiar o cuando eres capaz de darte cuenta que puedes memorizar y que puedes disfrutar y todo de eso que estás aprendiendo, es que es alucinante, es increíble. Es cambiar, fíjate, yo creo que, además, si no recuerdo mal, en el curso tú hablabas también de las creencias. Nosotros en el coaching estamos trabajando siempre creencias. Claro, si yo creo que esa asignatura o esa oposición va a ser muy complicada ya, o ese idioma, nosotros los españoles ahora ya no tanto, pero en esa generalización antes, como habíamos aprendido el idioma, la vergüenza que nos daba, el miedo a equivocarnos con el idioma, entonces extranjero, entonces éramos eternos estudiantes de inglés, pero nunca nos atrevíamos de verdad a esa vergüenza. Claro, porque tenemos una serie de creencias que también nos están limitando y limitamos esa neuroplasticidad del cerebro tan increíble que es el aprendizaje, porque al final cuanto más aprendemos, más neuroplástico. Estamos usando esas sinapsis, esas redes neuronales a tope, que sacar el potencial y usar el potencial que te está dando tu cerebro. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, hay muchas creencias que nos están limitando muchísimo y es una pena porque bueno, se pueden obtener muchísimos más resultados con más facilidad. Yo lo noto en mí mismo que ahora estudio lo que estudio lo recuerdo con muchísima más facilidad. Fíjate, oye, cuéntanos, vamos a hablar un poco de esa masterclass que vas a realizar, que le he organizado yo, David Gómez Coach, como mi empresa, pero en realidad es porque yo
Llevaba tiempo detrás de David y de su mujer, de Serena, porque son dos cracks. Y repito que tener profesores aquí entrevistando me encanta, porque me encanta ser alumno, me encantó ser alumno vuestro y lo disfruté muchísimo y vi el potencial que tiene. Entonces, para mí es totalmente compatible lo que vosotros enseñáis con lo que yo enseño. Así que mi intención es eso, es darle a la gente, que la gente pueda tener más herramientas para entrenar su mente, para sacar lo mejor de su mente, sea con el enfoque mental, sea con la memorización, sea para estudiar más, sacar mejores notas, oposiciones, idiomas, etcétera. Entonces, en esa masterclass que hemos montado y que David va a ser el profe en esa masterclass, yo haré simplemente de presentador y me pondré como alumno también. Cuéntanos un poco qué vamos a ver, que será el miércoles 19 de mayo a las 7 de la tarde. Ya os podéis apuntar, pero no ahora, cuando terminemos el directo, Ya. en su perfil, en el perfil de David, de Estudia Sin Estrés, y en el mío, en mi perfil de Instagram, pincháis el link y también podéis apuntaros ahí y pone Masterclass. ¿Cómo se titula? Se va a titular igual que esta charla, cómo desarrollar una mente prodigiosa, porque es increíble. Es que es un prodigio. Entonces, cuéntanos un poquito esa masterclass, de qué vas a hablar, qué técnicas nos vas a enseñar en esa masterclass. Sí, a ver, primero que estoy contentísimo y deseando ese momento de esa masterclass. A ver, durante esa masterclass quiero que sea como siempre he hecho yo formación, que es muy práctica, muy poco de principios científicos, del por qué es posible obtener esto, sino de eso es lo que hay que hacer, lo hacemos y ya vemos el resultado y cómo mejorar. Eso es un poco lo que a mí me encanta, ¿no? De cómo estoy acostumbrado a enseñar, porque eso creo que es lo más importante es ver el resultado para una persona. Lo que vamos a ver durante esta masterclass son resultados que se pueden obtener enseguida, que son, por ejemplo, uno sobre la concentración en la lectura, porque ese es un problema. Si yo ahora al final probad a hacer un test que es, coged un libro, abridlo en una página cualquiera, lee 3 párrafos, al final del tercero ya no recordaréis las primeras 4 palabras del primer párrafo. ¿Por qué? Porque nos distraímos, porque estamos acostumbrados a distraernos. Eso es normalísimo. Entonces, primero es cómo aprender a estar mucho más concentrado en la lectura. Luego vamos a aprender también cómo ser más eficientes. Entonces, poder ahorrar más o menos un 20% de tiempo, que no está mal, ¿vale? Porque si... no, esperaba que terminemos para ir a apuntarte. Ser más eficientes es súper importante, porque yo creo que si puedo dedicar más tiempo a aprender más, a comprender mejor, entonces está muy bien. O descansar también, porque eso, con todo el estrés que tenemos del día, también eso es fundamental. Entonces, la gestión del tiempo, saber ahorrar tiempo en la lectura, eso es muy útil. La verdad es que yo he visto personas que han empezado a leer libros porque tardaban menos. Entonces, eso es otro resultado que vamos a obtener. Y luego, el último, que es nuestra memoria es perfecta, ¿ok? Nuestra memoria no tiene problemas, es la de todos, todo el mundo. El problema es cómo la utilizamos. Entonces, uno de esos problemas es que nosotros no organizamos lo que estamos aprendiendo. Hago un ejemplo. Si yo, por ejemplo, cogiera un diccionario donde están escritas todas las palabras, le quito el alfabeto, el abecedario, lo mezclo todo, las palabras siguen allí. La palabra casa sigue en ese diccionario, pero ya no sé cómo encontrarla. Lo mismo pasa con nuestra mente. Cuando yo leo algo y aprendo, se queda en mi memoria. Pero si no lo he organizado de una manera que soy capaz de sacarlo, ahí es donde nace el problema del estudio, ¿no? Del aprendizaje y el problema de cuando alguien lee y se olvida. Entonces, otra técnica que vamos a ver es cómo aprender a organizar en nuestra mente los conceptos que yo voy leyendo para que luego sea muchísimo más sencillo poderlos recuperar. Qué bueno. Y eso creo que son 3 técnicas. Cuando hemos elegido organizar esta masterclass, he pensado, vale, ¿qué puedo enseñar? Bueno, primero la concentración, porque si no me concentro, no, no puedo aprender nada. Segundo, ahorrar tiempo, que está bien, porque estamos siempre ajetreados con 1000 tareas. Y luego, cómo poder ser más eficientes para una persona, porque he pensado a quien estudia para una oposición, para quien quiere ponerse al día en su trabajo, o también si tenéis hijos o si sois jóvenes, si queréis estudiar
claro, cualquier asignatura y poderlo recuperar de esta forma. Y eso es una base, creo que va a dar muy buenos resultados al día después. No, aquí no hay práctica, aquí el día después se abre el libro, se hace como os he aconsejado y ya veis resultados. No, no, además doy fe que yo cuando hice el curso ya era un fin de semana, es verdad que era un fin de semana completo, pero es que el examen final, claro, como lo sabía, pues claro, empezábamos el viernes, que pues eso, gente que no teníamos ni idea de estas técnicas y que nuestra memoria era memoria pez, y un poquito más, pero vamos, memoria pez, y el domingo por la tarde cuando terminábamos el curso era alucinante. Alucinante la capacidad que tenías, que dices, es que no me lo puedo creer y solo han pasado 2 días y medio. Pero es que lo increíble, que es lo que os quiero transmitir yo como alumno que fui y que me encantan estas técnicas, es que si aplicas, ¿verdad que sí, correctamente la técnica, los resultados los ves de inmediato? O sea, luego tienes que trabajarlos y tienes que memorizar y practicar, pero ves un cambio. O sea, dices, ostras, hago esta técnica y consigo este resultado. Así que si entreno todos los días un poco, como tú dices, entrenar media hora, 20 minutos, pues es que tú fíjate para una persona que oposita la cantidad de tiempo que se puede ahorrar, o para los chavales que están estudiando, o a ti que te guste o que quieras mejorar en tu trabajo y tengas efectivamente que estudiar materia para crecer en tu trabajo, nuevas cosas. Es que es alucinante, alucinante. Sí, mira, yo creo que una de las primeras personas que tuve en España, en Madrid, con menos memoria de todos, bueno, menos memorias y menos tiempo, sobre todo. Era una mujer que era cuidadora de ancianos y vivía en casa de esa persona. Y claro, ella tenía prácticamente una hora casi al día para estudiar. Se quería sacar la EBAU y tenía una hora casi al día para estudiar todas las asignaturas y luego tenía 3 o 4 horas un día, el domingo, para hacer todo, ¿no? Entonces, para tener tiempo libre para ella misma y estudiar. Y a ella, bueno, estaba obviamente muy desmotivada, tenía dudas y le costaba también estudiar porque si no te entrenas a estudiar, se pierde luego. Lo que hicimos fue aprender todas las técnicas y aplicarlas adaptándolas a sus exigencias. Y claro, ella se sacó luego la EBAU, le encantó obviamente porque era un resultado que no se esperaba para nada. Claro, Entonces yo creo que si lo ha podido hacer ella, que tenía que estudiar por la noche, que es uno de los horarios peores, complicados. ¿vale? Porque no tanto por la hora, porque hay personas que estudian mejor por la noche, pero ella trabajaba 14, 15 horas, después de 15 horas de trabajo es el horario peor, ¿vale? Todas las horas, Claro. después de tantas horas de trabajo. Y se puso y lo pudo hacer. Entonces, yo creo que sí, allí es obvio que es una cuestión de método, es una cuestión de cómo lo haces. Eso es. Y entonces, claro, yo veo personas que están opositando, que tienen hijos que estudian o que quieren ser mejores trabajadores o tener una eficiencia mental mejor. Porque, bueno, en mis cursos, la que me dejó más sorprendido cuando se apuntó fue una señora de Madrid de 67 años, cuando hizo el curso, que tenía un hijo, bueno, tiene un hijo con unos restaurantes y cada vez que abría un restaurante nos invitaba a hacer a mí, a Mateo, que a comer en ese sitio. Y ella no tenía ningún objetivo, obviamente, menos uno, que era aprender francés y las obras del Louvre, porque quería ir allí sin necesitar de alguien que le hablaba y que le metía prisa. Ella quería ir allí y decía, yo no tengo problema, si quiero estar aquí delante, disfrutar 3 horas delante de un cuadro, ya está, quiero hacerlo y quiero recordar todos los detalles. Entonces, eso es para hacer dos ejemplos, ¿no? Totalmente diferentes, de edades diferentes y objetivos diferentes. Entonces, yo creo que si alguien quiere aprender algo y quiere leer y recordar, tener un método diferente de lo que nos han enseñado es fundamental. Fundamental. Sí, 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 sí. Pues mira, os invitamos, repito, en mi link, en mi perfil, en el perfil de David, de Estudia Sin Estrés, de aquí de Instagram, podéis, pinchando el enlace, podéis apuntaros a la masterclass, que es gratuita, va a ser el miércoles
de la semana que viene, miércoles 19 de mayo a las 7 de la tarde. Y ahí tendremos a David a tope. Yo estaré de un poco de moderador también y a ver si puedo aglutinar preguntas, que habrá mucha gente también que te pregunte y todo. Porque, bueno, yo las masterclass que hago, oye, me encanta ser alumno y estar ahí porque llevo unas cuantas y las hacemos ahí potentes y sé que la masterclass de David también va a ser súper potente. Así que, bueno, pues, ¿qué último consejo les darías a... Bueno, ahora hay 104 personas en directo escuchándonos. ¿Qué les dirías para convencerles que se apunten? Que si O también quieren ver, sus hijos, claro, porque, ojo, no solo ellos, también claro, si claro, tienen hijos, también pueden interesarle. sí. Bueno, primero es que si queréis volver a enamoraros de aprender, hay que hacerlo. Hay que cambiar de método, eso sí. Es el peor método. Leer y repetir es la manera menos natural que tenemos de aprender algo. Y si tenéis hijos pequeños, mirad cómo aprenden ellos y ya os daréis cuenta de que lo hacen de una forma totalmente diferente. Cuando un niño quiere aprender a decir, a llamar a su mamá, no empieza mamá, 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 la M es aquella con la M que lleva tres patas. No, empieza a repetir, a volver a escuchar, lo hace de forma diferente de leer, porque no leen cuando son tan pequeños. Entonces, eso significa que hay formas diferentes de aprender. Y luego lo que quiero deciros es, si queréis ver un pequeño resultado de aquí hasta la próxima semana, ¿vale? Podéis hacer una cosa. Por ejemplo, si mañana tenéis que leer algo, decidlo, gracias. Si podéis decírselo también a vuestros hijos si están estudiando, que es, antes de volver a estudiar, primero, pensad en lo que habéis estudiado, leído al día anterior y entrenad la mente a recuperar al día después, así se entrena la retentiva, y al día después a recuperar lo que habéis leído y así veréis que el recuerdo será más fuerte para poder ir adelante. Y ese es un principio que es como si yo estuviera construyendo un edificio. No voy añadiendo pisos si todavía no he terminado uno. Entonces, cuando yo quiero añadir nuevos argumentos a lo que estoy estudiando, primero tengo que estar seguro de la base. ¿Ok? Para hacerlo, una manera para poderlo hacer es, hoy he leído algo, mañana, antes de ir adelante con las otras páginas de ese argumento, voy a pensar, sin mirarlo, obviamente, en todo lo que había leído al día anterior. Y así veréis que se va a entrenar sin repetirlo, no hace falta repetirlo todo, sino pensar en los conceptos, los detalles que quiero recordar y así por puntos clave. Y así, sí, como rebobinar más o menos, porque no hay que repetirlo todo, hay que sacar, pensar, ok, he leído ese concepto, luego este y luego el otro. Y luego volver a ojear el texto para ver si lo recordáis todo. Esa es una forma muy útil de recordar. Fenomenal, es verdad, y así generamos retentiva. Vamos haciendo que ese recuerdo, esa memoria vaya siendo más sólida y aguante mucho más. Tienes toda la razón. Muchas veces las prisas te llevan a no repasar y a ponerte a estudiar lo siguiente y te olvidas Claro. de lo anterior. Claro, sí, Sí. sí. Bueno, pues interesantísimo, David. Bueno, muchas gracias. Os invitamos a esa masterclass la semana que viene, miércoles 19 de mayo, a las 7 de la tarde. Os podéis inscribir en Instagram, tanto en su perfil como en el mío. Y seguimos entrenando la mente de muchas maneras y sacando y exprimiendo lo mejor que tenemos ahí. Porque además en estos tiempos de incertidumbre, cualquier cosa nos vale para estar más enfocados y estar mejor preparados para reinventarnos, para mejorar en nuestro trabajo, estudios, oposiciones, lo que sea, lo que sea. Sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Nos vemos tú y yo ya la semana que viene. Sí, gracias a ti. Y nada, pues ahí tenéis cualquier duda que tengáis, pues a David o a mí en su canal o en el mío. Estaremos encantados de responderos, pero veniros a la masterclass y ahí podréis Sí. preguntar todo lo que queráis. Bueno, pues un placer y hasta la próxima. Sí, gracias Venga. también a todos los que han estado. Gracias Sí, de verdad y por las preguntas porque es muy útil también. Muchísimas sí, gracias a muchas ti también gracias. por invitarme. Gracias. Ha habido hasta 120 personas casi conectadas a estas horas, así que muchísimas gracias. Guay. Nos vemos en la masterclass. Chao. Sí. Chao. Chao, chao.